Muy buenas tardes, saludamos a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros en nuestro programa de los lunes de la salud. Muchas gracias por hacer parte de esta conferencia que tendremos con un tema tan importante como la diabetes. Antes de seguirles contando, quiero recordarles que soy Lorena Balmas y hago parte del equipo del área de Mercadeo y Comunicaciones. Hoy estaré apoyando a Mónica en todo este proceso de nuestras conferencias del lunes de la salud. Y también los quiero invitar a que conozcan un poco de la programación de nuestro martes de bienestar y desarrollo personal, que lo tendremos el día de mañana con una conferencia bastante especial también, y se trata de liderazgo integral, un nuevo enfoque para un cambio generacional. Esto a cargo del doctor Jaime Colmenares. La invitación es para que ustedes conozcan un poco el modelo de personalidad y liderazgo con base en el enneagrama, así que también están invitados para mañana a partir de las 4 de la tarde. Y el jueves tendremos nuestra asamblea ordinaria de socios y el día viernes, como siempre, nuestros viernes musicales, también con una programación bastante especial, artistas locales con mucho talento que nos llenan de orgullo. Así que esta es la programación que tendremos para esta semana. Los estaremos esperando en cada una de las actividades que realizaremos. Y ahora sí les quiero presentar a nuestro médico invitado que nos trata, como les estamos contando, nos va a tratar el tema de la diabetes, una enfermedad que no duele y que por eso es tan importante que sepamos un poco del que se trata, cómo se puede prever y muchos otros temas importantes. Hablamos del doctor Edgar Nessin Dayan, él es médico internista endocrinólogo, es director del programa de diabetes de la clínica Imbanaco y es docente de la Universidad del Valle. Así que, doctor Edgar, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido a esta conferencia, gracias por acompañarnos y por supuesto por resolvernos todas esas dudas que al final de la conferencia tendremos para ampliar nuestro conocimiento acerca de esta enfermedad que, como lo decimos, no duele y por eso muchas veces no nos damos cuenta que padecemos esta enfermedad. Buenas tardes. Bueno, ¿me están viendo ahí la charla? ¿La están viendo? No, No está compartiendo todavía. no, todavía no está compartiendo. Ahí no está. Ahora sí, Aquí, ya la sí, tenemos. perfecto. Bueno, para todos, la idea es que venimos enseñando hace muchos años a los pacientes sobre esta enfermedad y hemos decidido en que realmente dar una conferencia magistral sobre todas las complicaciones de la diabetes, todos los medicamentos que se utilizan, no tiene mucho sentido. Entonces, yo he seleccionado las mejores diapositivas que pueden darle a ustedes, las mejores información que puede darle a ustedes como pacientes a algunos, como familiares de pacientes a otros, o como personas interesadas de saber un poco sobre esta enfermedad. ¿Mi interés cuál es? Mi interés es que ustedes pregunten. O sea, a medida que yo voy avanzando, voy a darles una introducción lo más profundamente posible de esta patología, pero me encantaría que ustedes me preguntaran y sobre sus dudas de lo que conocen de esta enfermedad. Lo primero es reconocer que es una enfermedad mundial. Lo segundo importante es que en el mundo estamos incrementando año tras año en el número de personas con diabetes y más o menos se calculó que para el año 2017 en el mundo personas con diabetes en alrededor de 425 millones y que para el 2045 podría haber más de 600 millones de personas con diabetes. Esto distribuyéndolo en el mundo, podríamos ver, a ver, yo paso a la siguiente, perdón. Aquí podríamos ver cómo en Latinoamérica tendríamos que para el año 2045 contribuiríamos con un 62% de nuestro incremento en esa forma de diabetes. O sea, tendríamos para esa época más o menos 42 millones de personas. ¿Esto qué significa? Significa que los países que están en desarrollo, digamos lo que son Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, que son países poblados, son los que más van a contribuir realmente
con este problema de la diabetes. O sea, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver también, como vamos a ver, con este tipo de problemas, que es el problema de la obesidad. El problema de la obesidad que lo vemos y el sedentarismo, que es lo que marca realmente el mayor número de personas con diabetes que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? Entonces, la historia natural de esta enfermedad, a ver, perdón. La historia natural de esta enfermedad es, estoy viendo el punteo, acá está. Comienza con una susceptibilidad genética, sobre todo para los pacientes con diabetes tipo 2. Cuando miramos los tipos de diabetes que tenemos que hay diabetes tipo 2 que representa principalmente a las personas que son obesas, principalmente adultos, que tienen un factor genético asociado. Hoy en día se ha podido descifrar más o menos un 10% de las posibilidades genéticas de ser diabéticas. Tenemos todavía un desconocimiento de un 90% de por qué las personas con obesidad pueden generar diabetes. Lo otro importante es los procesos adaptativos. Los procesos adaptativos quiere decir que si tenemos una susceptibilidad genética, vamos a ir viendo. ¿Me están oyendo? Perdón, ya. Vamos a ir viendo, cuando vemos la susceptibilidad genética, vamos viendo que los procesos de tipo adaptativos se refieren es a la capacidad de las células beta del páncreas en que ellas van a adaptarse a los cambios que vamos a tener con los años. Y lo último es la falla de esas células beta que van a terminar teniendo las personas un problema de hiperglicemia. Aquí lo podemos ver en este esquema que es muy interesante. Este es el punto que ustedes pueden ver que es el momento en que comienza la diabetes. Si miramos este punto como el punto 0, vamos viendo que hacia atrás, 10 años hacia atrás, las personas con susceptibilidad genética de ser diabéticos, a medida que van incrementando el peso, van generando unos niveles de glicemia en ayunas que se van elevando con el tiempo. Y esto es asociado básicamente a que la insulina del páncreas, que comienza a elevarse de manera importante con el tiempo, se va a ir perdiendo y las personas van a entrar entonces en una hiperglicemia, que no es otra cosa que una elevación de los niveles de glicemia por encima de los límites normales. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? En resumen, tenemos que hay una susceptibilidad genética, número 1. Por otro lado, hay una tendencia de este grupo de personas a volverse obesas y estas personas con obesidad van disminuyendo la capacidad de recibir la insulina que su páncreas produce, van teniendo un problema con la secreción de insulina por ese páncreas y finalmente van a ser diabéticos con el tiempo. Esa es la forma de diabetes que se llama diabetes tipo 2, pero hay otra forma de diabetes que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una diabetes que consiste en que el páncreas de las personas con diabetes se produce un proceso de tipo inflamatorio causado por una autoinmunidad que se desconoce la razón y destruye las células beta del páncreas, que es el sitio donde se produce la insulina. Esta destrucción de las células beta del páncreas es lo que termina generando la diabetes en estas personas. Y estas personas, por lo general o casi siempre, pues van a necesitar de utilizar insulina todas sus vidas, toda su vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes? Para hacer el diagnóstico de diabetes vamos a tomar en cuenta las glicemias en ayunas. Y las glicemias en ayunas que vamos a tomar hoy en día, que es a partir del año 2010, que se toma esa como la guía para hablar de quién tiene o no quién tiene diabetes, es cuando los niveles de glicemia en ayunas aparecen por encima de 126. Y a las 2 horas, las glicemias aparecen por encima de 200 miligramos
después de una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa. Esto vamos haciendo el diagnóstico cuando los niveles de glicemia están por encima de 200 o cuando una persona en cualquier momento del día se toma unos niveles de glicemia y están por encima de 200, vamos a considerar que hay una diabetes. Hay algo que utilizamos a veces, que es la hemoglobina glicosilada, y cuando esa hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5, hablamos también de que la persona tiene una diabetes. Entonces, esta es la manera como hacemos el diagnóstico de diabetes. Hay una forma que se llama una intolerancia a los carbohidratos o lo que le llamamos prediabetes, y se refiere a cuando las glicemias no están por encima de 126, sino que están entre 100 y 125 en ayunas, y cuando después de una carga de 75 gramos vemos que las glicemias están menos de 200, pero por encima de 140. Estos valores que les estoy nombrando, pues la importancia es para que cuando se comuniquen con sus médicos y ellos le digan cuánto están los niveles de glicemia, ustedes puedan reconocer en qué momento se encuentran con respecto a el manejo de estas glicemias. ¿Qué nos preocupa de la diabetes? ¿Por qué para todos nosotros los médicos estamos encima de las personas que tienen hiperglicemia? La razón es por los daños que se producen en la enfermedad. La enfermedad produce dos tipos de daños: los daños en los vasos pequeños y los daños en los vasos grandes. Entonces, los vasos pequeños, que se dañan principalmente más en los diabéticos tipo 1, tienen que ver con los vasitos que van hacia los ojos, o los vasos que van hacia los nervios, o los vasos que van hacia el riñón, a los que van a los nervios periféricos, a los miembros inferiores. Y hay unas complicaciones específicas, lo que se llaman retinopatía, las cataratas tempranas, son muy de las personas que tienen hiperglicemias, o sea, mal control de la diabetes, o las personas que pierden la sensibilidad en los miembros inferiores, o que tienen problemas de vaciamiento gástrico, o que tienen problemas de erecciones del pene, tienen que ver con estos daños de las neuropatías, o problemas que tienen que ver con la pérdida de proteínas por el riñón, es lo que llamamos una nefropatía, o las personas que tienen una pérdida de la sensibilidad en los pies y tienen más riesgo de hacer lesiones en los pies, se llama una neuropatía, y eso lleva obviamente a los daños en los miembros inferiores. Entonces, estos daños de la parte microvascular, que tienen que ver con los estados de hiperglicemia, o sea, cuando los niveles de azúcar están elevados durante mucho tiempo, o sea, mal controlados, estos son las complicaciones que tratamos de evitar haciendo insistencia en controlar mejor esos niveles de azúcar. Ahora, ¿cuánto tiempo se demoran estas complicaciones en aparecer? Estas complicaciones se demoran bastante tiempo. O sea, normalmente desde que comienza una enfermedad como es la diabetes, puede demorarse 10 a 15 años en aparecer. Lo que pasa es que el diabético tipo 2 no sabe cuánto verdaderamente tiempo, no sabe cuánto tiempo tiene realmente de enfermedad. Las formas macrovasculares, las macrovasculares, son más de las personas con diabetes tipo 2. Estas formas macrovasculares se refieren a las arterias que tienen un calibre un poquito mayor que las que son las microvasculares. Estas son las que van al cerebro, son las arterias que se relacionan con las coronarias, son las arterias que están relacionadas también con la disfunción eréctil, son las que también tienen que ver con los miembros inferiores y las que tienen que ver con úlceras en miembros inferiores. Estas arterias son arterias que se van tapando, se van dañando, se van engrosando, se van volviendo supremamente rígidas y van teniendo los accidentes cerebrovasculares que se pueden presentar en personas con diabetes, mayor hipertensión arterial, mayor problemas de corazón grande debido a la diabetes, o problemas de disfunción eréctil, o problemas vasculares en los miembros inferiores,
donde la sangre no llega adecuadamente a estos miembros inferiores y se van creando las úlceras. Todo esto tiene que ver principalmente con los estados de hiperglicemia, o sea, mantener glicemias elevadas a un tiempo largo, y tienen que ver con las otras complicaciones que las personas con diabetes tienen. Recuérdense que los pacientes con diabetes también son hipertensos, algunos tienen colesteroles elevados, triglicéridos elevados, ácido úrico elevados, están obesos y o tienen otro tipo de asociaciones con otro tipo de patologías. Entonces, el cubrir todas estas alteraciones en las personas con diabetes es la necesidad que manejamos. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con las personas con diabetes? ¿Cuál es nuestro objetivo en el manejo? Lo más importante en un principio es reducir los niveles de glicemia. ¿Cómo los vamos a reducir? Ahora vamos a ver. Y controlar también lo que se llaman las hemoglobinas glicosiladas. Dos, cuando hacemos esto, cuando reducimos los niveles de glicemia, reducimos los niveles de hemoglobinas glicosiladas, que son los promedios de glicemia que se presentan en 3 meses. Es un examen especial que uno pide para saber si en los 3 meses esas glicemias han estado controladas. Entonces, al reducir esto, vamos reduciendo entonces lo que se llama el riesgo cardiovascular. Pero el riesgo cardiovascular, deben de saberlo, va pegado a otras cosas, va adherido a otras cosas. Va adherido a la edad del paciente, si es hombre, si es mujer, va adherido también a las otras alteraciones como son la presencia de presión arterial elevada, va adherido también a lo que son los niveles de colesteroles y de triglicéridos, como le había explicado antes. También es importante el control del peso, porque los riesgos cardiovasculares se van a ver mucho más frecuentes en personas que tienen el problema de la diabetes. No es solamente por el problema de la glicemia, sino también por las asociaciones con las otras complicaciones, con las otras patologías que también vemos. Ahora, ¿qué otra cosa vemos? Además de ver este riesgo cardiovascular, porque recuerden, la diabetes es una enfermedad vascular, netamente vascular. Es una patología que ataca, como dijimos, las arterias de pequeño, las arterias de mediano calibre. Y también otro punto importantísimo es la función renal. Las personas con diabetes pueden tender a perder un poco la función renal. Y esa pérdida de la función renal es muy importante, sobre todo para lo que son las complicaciones cardiovasculares. Hay una asociación de las dos. Si el riñón pierde función, el corazón se ve más a riesgo de producirse un problema coronario. Entonces, esa función renal es mantener la depuración de creatinina, que son los exámenes que pedimos, es mirar la proteinuria, o sea, la capacidad que tiene el riñón de no dejar escapar proteína por el riñón normalmente. Y lo importante entonces, nuestro interés final es impactar sobre la mortalidad. Pues claro, ya sabemos que las personas con diabetes que tienen deterioro de las condiciones cardiovasculares y renales, pues por desgracia van a tener una expectativa de vida menor, y ese es nuestro interés, es tratar de que tengan una expectativa de vida igual que las personas no diabéticas. ¿Y qué tenemos entonces? Lo que tenemos para las personas principalmente, vamos a hablar más de los diabéticos tipo 2, es que tenemos que enseñarles a tener un poco de cambios de vida si no la tienen adecuadamente. Hay muchas familias que comen adecuadamente, que tienen buenos hábitos, que hacen ejercicio, entonces pues va a ser más fácil su educación con respecto a manejar esta enfermedad. Entonces, la dieta es importante, claro, es muy importante recibir educación con respecto a conocer lo que es la enfermedad, saber qué hacen los medicamentos que están tomando, saber la importancia de los controles de glicemia, saber cuáles son las metas de los niveles de glicemia que deben de manejar. Tienen que saber cuáles son las metas de los colesteroles, por qué deben de tomar esos medicamentos, durante cuánto tiempo,
cuáles son los efectos colaterales que esos medicamentos pueden tener. Esa información el médico o la enfermera o la auxiliar con la que se trabaja en un programa de diabetes deben de suministrarle a las personas y los familiares que tienen diabetes. La actividad física es parte, yo diría que más que ejercicio es una actividad física que debe ser involucrada de manera crónica en las personas con diabetes y obviamente el uso adecuado de los medicamentos dependiendo de la evolución de la enfermedad en que esté. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, lo que tenemos es que la parte nutricional, ¿de qué nos vamos a encargar con las personas con diabetes? Nos vamos a encargar en la parte nutricional de optimizar muy bien cuántas calorías necesita, qué tipo de alimentos debe de consumir la persona, qué edad tiene la persona para manejar determinados alimentos, si hay una desnutrición proteica o si no la hay, que si es una persona muy activa o si es poco activa. Entonces, esto hay planes de alimentación que los hacemos muy personalizados dependiendo de cada necesidad. La actividad física también depende de cuándo empezó la enfermedad, cuándo nos llega el paciente a nuestro consultorio para saber si hay o no hay un riesgo de presentar algún problema cardíaco o un problema de tipo articular o un problema de tipo vascular periférico. Entonces tenemos que hacerle una actividad física y lo mínimo que hacemos es que por lo menos hagan 150 minutos semanales, ya sean caminar, ya sean hacer un poco de elíptica, un poco de bicicleta eh, eh, estática, que les permita hacer movimientos de los miembros inferiores, de los brazos, o sea, cuestiones aeróbicas que vayan consumiendo un poco la glucosa y les vaya mejorando sus condiciones de tipo cardiovasculares. Es muy importante revisar el sueño. El sueño es eh, un signo indispensable en el manejo de la diabetes, en el sentido que alteraciones del sueño producen alteraciones también de los niveles de glicemia. Es mucho más complejo manejar un paciente que tenga dificultades para dormir que personas que tengan un sueño adecuado de más o menos 6, 7 horas en la noche y que duerman de manera reposada, de manera bien. Esta revisión del sueño lo hacemos mucho dependiendo del ciclo del sueño que la persona tenga. O sea, tratamos de que no duerman en el día, tratamos de que no tomen exceso de café, ni té, ni chocolate cercanos a la noche. Vemos que no vean demasiada televisión, porque la televisión tiene una relación con la luz en la cual no permite que la melatonina se eleve durante el sueño, y tratamos de restablecerles el sueño sin necesariamente usar medicamentos que sean dependientes. La otra cosa es enseñarles pues que la vida es buena, que uno se puede divertir, pero que debe de tener un comportamiento personal de cuidado, como es el consumo moderado de alcohol, como es el no exagerar con tiempos muy largos de exposición a actividades nocturnas que lo van a llevar a un deterioro. Y finalmente tenemos la parte del cigarrillo, que sí es para nosotros supremamente importante debido a que el cigarrillo tiene mucho que ver con enfermedades de tipo vasculares. O sea, retirar el cigarrillo del todo es necesario, muy necesario en personas con diabetes. Este es como el principio básico, bien elaborado, bien estructurado y de cumplimiento relativamente estricto por parte de las personas para que lo que viene después sea de fácil manejo. ¿Y qué es lo que viene después? Entender esta nueva fisiología de lo que es el manejo de la diabetes. Aquí es donde viene a complicarse un poquito las cosas, pero es necesario que ustedes la conozcan. ¿Que conozcan qué? Que conozcan los medicamentos que van a recibir y por qué van a recibir estos tipos de medicamentos que están aquí. Los medicamentos que van a recibir son medicamentos que tengan que ver con
el manejo de la resistencia a la insulina, o sea, cuando tenemos un efecto de exceso de producción hepática de glucosa, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar, como veremos ahora, medicamentos que ustedes ya conocen muy bien, como es la metformina. O de pronto, si el páncreas está fallando, entonces no tiene capacidad de secretar insulina, entonces les van a dar hipoglicemiantes orales. O, por ejemplo, si el sistema gastrointestinal no está produciendo unas sustancias que se llaman incretinas, entonces les vamos a dar unos medicamentos, como veremos ahorita, de DPP4, o medicamentos que eviten la pérdida de sodio de sodio y de glucosa a nivel renal, como se llaman hoy en día los SLT2. Entonces, ahí están, en resumen, todos los medicamentos y los mecanismos de acción, que los voy a detallar un poquito después, para que ustedes entiendan los que están recibiendo. Por eso es que este es el abrebocas para las preguntas que me puedan hacer, sobre todo si alguien está recibiendo medicamentos, para yo explicarle para qué sirve, por qué se lo están dando. Entonces, aquí está un buen resumen de los medicamentos. ¿Y son cuáles? Entonces, anteriormente, tal vez a algunos de ustedes les tocó un medicamento que se llamaba Carbosa, que servía para inhibir la absorción de glucosa por el sistema gastrointestinal. Este se llamaba en esa época el Glucovay. Hoy en día no lo tenemos en Colombia. En los Estados Unidos y en Europa todavía se sigue utilizando, y lo que hacen es básicamente disminuir la absorción de estos carbohidratos. Entonces, la idea con estos medicamentos era que cuando las personas comían un poco de alimentos que tuvieran carbohidratos, no se pudieran absorber y les producía muchos flatos, mucha indigestión. La gente los evitaba comer. Los otros medicamentos que usamos son las famosas sulfonilurias, que muchos de ustedes probablemente recibieron alguna vez, que es la glibenclamida, la glimepirida, que son los medicamentos que se utilizan para mejorar los niveles de insulina. Ellos lo que hacen es producir un efecto estimulante sobre el páncreas. ¿Cuál es el problema con estas sulfonilurias? El problema con las sulfonilurias es que pueden tener riesgo de hacer hipoglicemias, y hoy en día se usan menos. ¿Por qué razón? Porque no permiten mucho perder peso, pero siguen usándose por lo que son medicamentos baratos, son medicamentos que se conocen hace más de 50 años y que han servido mucho para el control de las glicemias. Hay otros medicamentos que de pronto ustedes también usaron anteriormente, que eran las glitazonas, que tienen que ver con la troglitazona, la rosiglitazona, pioglitazona, que eran medicamentos que se hablaban que mejoraban los niveles de azúcar debido a que impedían que el páncreas sacara tanta cantidad de glucosa y podían meter dentro de los tejidos mejor la glucosa. La metformina, que sigue siendo muy usada, que lleva muchos años en el mercado, tiene su efecto principalmente en controlar los niveles de glicemia a través de mejorar la entrada de glucosa dentro de los tejidos. Los nuevos, ¿cuáles son? Los nuevos que hoy en día utilizamos son los que se llaman los GLP-1, que son inyecciones que algunos de ustedes de pronto se aplican, que no son insulinas, sino que son medicamentos que se usan para perder peso, digamos la Victoza, que es uno de los medicamentos que se usa, o la Saxenda, que son los que se utilizan para peso y también para control de la diabetes. Estos medicamentos lo que hacen es quitar el apetito, porque quitan el vaciamiento gástrico, y porque a nivel del sistema nervioso central las personas tienen más saciedad. Y lo último son algunos medicamentos nuevos, que son los SGLT2. Estos medicamentos ustedes lo han usado, que son las empaglifosinas, por ejemplo, que tienen que ver con la expulsión por la orina de azúcar, y permite que la gente pierda peso y se puede controlar mejor los niveles de diabetes. Ahora, ¿cuáles se están usando principalmente? Probablemente ustedes, si alguien de ustedes tiene una diabetes o algún familiar, los medicamentos que se están usando hoy en día
son la metformina, 1, los DPP-4, 2, que son el Hanumet o el Galbusmet. Los otros que se están usando son los GLP-1, como les dije, Victoza, Saxenda, que son los que se usan, o los inyectables de cada semana, y los otros son los SLT2, como se llama, por ejemplo, el Januvia, que son los que hoy en día se usan, o Jardiance, perdón, que son los que se están usando hoy en día para el control de la diabetes. Muy bien, hasta ahora, entonces, ¿qué tenemos finalmente? Este es un resumen final. Ahora, si ustedes quieren, la conferencia puede seguir con detalles de cada uno de los medicamentos, pero yo quiero enseñarles esto a todos. Primero, nosotros hacemos primero el diagnóstico de la diabetes. Miramos qué edad tiene la persona, o sea, miramos su situación clínica. ¿Cuál es su situación clínica? ¿Qué quiere decir? La persona tiene un riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares, tiene un problema de corazón, tiene un problema del riñón, es una persona muy obesa, es una persona muy anciana o queremos tener que no tenga riesgos de hacer hipoglicemia. Eso es lo que evaluamos. Y bajo esta situación clínica es que decimos qué medicamentos vamos a usar. Si las personas tienen riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares, la metformina es la que se usa, los GLP-1 se usan, que son, como les dije, la Victoza, la Saxenda, o se usan los SGLT2, que son como el Jardiance Duo, o se usan los DPP-4, que son como el Galbus, y finalmente dejamos las insulinas para en casos de que las glicemias no se puedan controlar. Si los pacientes tienen problemas del corazón, hoy en día se usan asociaciones de metformina con los SGLT2, que son los que hacen perder por el riñón el azúcar, que es, por ejemplo, como el Jardiance, que es uno de ellos. O se usan los GLP-1, que también sirven, pero en este orden, mucho más sirven para las personas con problemas cardíacos, los SGLT2. Si hay problemas renales, hay que ver en qué estado está el riñón. Si el riñón está poco deteriorado o si está más deteriorado. Y ahí vamos a mirar qué tipo de medicamentos vamos a usar para cada uno de ellos. Y en pacientes con obesidad, hoy en día usamos los GLP-1 de primero y los SGLT2 de segundo con las metforminas. Como ven, metformina sigue siendo un medicamento usado en casi todas las formas diferentes de situaciones clínicas en las personas con diabetes y las asociamos con los demás medicamentos. Pero ojo, estos son medicamentos. Las condiciones que les enseñé antes, nutricionales, de actividad física, de comportamiento social, son las que priman en el manejo de las personas con diabetes, más que los mismos medicamentos. Los medicamentos no van a ser útiles mientras no tengamos un buen control de lo otro. Hasta ahí puedo llegar por ahora. Quiero preguntas de ustedes si quieren hacérmelas y con mucho gusto yo se las contesto. Bueno, doctor Edgar, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, por explicarnos un poco más acerca de esos medicamentos también, porque como usted lo decía, depende del diagnóstico del paciente, asimismo se va a poder revisar qué tipo de medicamento es el que más puede ser importante para él. Mientras nos hacen algún tipo de pregunta, las personas que están conectados a esta hora con nosotros, sí es importante de pronto mencionar el tema del sueño, que en su momento lo mencionaba, de contarlo. Es importante también tener y evitar un tema de estrés, de pérdida de sueño, o sea, ¿qué podemos hacer adicional para evitar de pronto que la enfermedad avance o se complique un poco más por otros temas de la salud? El problema del sueño, es muy importante por varios aspectos. Todos los aspectos metabólicos tienen que ver con los ciclos del sueño, porque las hormonas, en general, hay algo que se llaman los ciclos circadianos. Ciclos circadianos quiere decir
tienen un comportamiento diurno y tienen un comportamiento nocturno, y tienen que ver con la luz, la oscuridad, y tienen que ver con el sueño, debido a que durante las secreciones hormonales, como la hormona de crecimiento, el cortisol, etcétera, están muy pegadas a estos ciclos. Cuando se trastornan estos ciclos, cuando las personas están mucho tiempo despiertas, tienen un mal dormir, las secreciones de estas dos hormonas se alteran. Al alterarse la hormona de crecimiento, al alterarse el cortisol, entonces los niveles de glicemia se controlan muy mal. Normalmente se mantienen los niveles de glicemia mucho más elevados. La otra cosa es que en los hombres también se alteran los niveles de testosterona, y al caer los niveles de testosterona se precipita un poco la disfunción eréctil o la pérdida de la libido, la ganancia de peso, sobre todo peso abdominal. Es mucho más frecuente en personas con alteraciones del sueño, precisamente que tienen este tipo de problemas de obesidad. La obesidad está más asociada también con trastornos del sueño. Ok, Tengo una pregunta. por aquí tenemos una pregunta, si le damos paso por favor aquí a la persona. Claro, con mucho gusto. Sí. Mi La pregunta es, escuchamos. usted mencionó el alcohol. ¿Cómo saber si una persona prediabética o diabética está tomando una cantidad de alcohol que no le conviene? O sea, ¿debe ser muy medido el alcohol? Lo que pasa es que hay una de las complicaciones en diabetes, por eso me gustan las preguntas, porque van surgiendo todo lo que le pasa al diabético. Uno de los problemas con el diabético es el hígado graso. El hígado graso es una condición en la cual el hígado tiene un depósito anormal de grasa que con el tiempo, si se empeora, puede llevarlo a una fibrosis y a una pérdida de función hepática, hasta una cirrosis. Entonces, si una persona con diabetes, al hacerle los estudios de hígado graso, se encuentran que tiene un hígado graso muy avanzado, es una persona que queda prácticamente prohibido tomar alcohol. ¿Por qué razón? Porque le va a empeorar, es lo que se llama hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico asociado con alcohol es un suicidio para el hígado, porque lo va a llevar a una fibrosis muy rápida. Entonces hay que tener en cuenta eso. La otra cosa es que el alcohol, pues obviamente produce calorías, obviamente descontrola un poco los niveles de glucosa, y dependiendo de la cantidad, no del tipo de alcohol, no hay diferencia mayor entre si yo me tomo el whisky más fino o si me tomo el aguardiente más ordinario. Normalmente los alcoholes producen azúcar, y el azúcar es lo que me va a precipitar más esos más descontroles de los niveles de glicemia. Y lo otro es que asociado con esa complicación que deben de tener en cuenta siempre las personas con diabetes, el hígado graso. Preguntar siempre cuando van donde el médico: doctor, ¿cómo está mi hígado? Y pararle bolas, no es solamente decir, no, es que todos tienen hígado graso, no te preocupes. No, hay unas fórmulas claras hoy en día para determinar si ese hígado graso tiene riesgo o no de irse hacia fibrosis. Muchísimas gracias. Eso lo evalúa un hepatólogo. No, eso lo evalúa desde un internista, desde un endocrinólogo. El hepatólogo lo que evalúa es, al hepatólogo se le envía el paciente cuando el internista o el endocrinólogo o el médico que tenga conocimiento de hígado le dice: mire, su hígado está entrando en un proceso de pérdida de función, necesitas un hepatólogo para que él te haga un estudio más preciso, que es una elastografía, para revisar el grado de fibrosis que ese hígado tenga. Y ahí sí se determina. Pero yo creo que todos los médicos, pues el patólogo no puede estar sentado recibiendo a todos los hígados grasos, porque no le alcanza la vida para verlos, sino que lo que tienen que hacer los médicos es detectar tempranamente quién tiene riesgo de hacer un problema hepático secundario del hígado graso. Les pronostico, en 10 años, el hígado graso va a ser la principal causa de trasplante de hígado en el mundo, como están las cosas hoy en día.
Ok, doctor, Gracias, muchísimas doctor. gracias. Muchas gracias. Por acá tenemos otras preguntas. El señor Ronald Quiñones nos dice, ¿la dieta cetónica sirve para el control de la diabetes? Está dentro de las dietas reconocidas, la dieta cetogénica. Lo que pasa es que depende del grado de diabetes que tenga la persona. Si la persona está recibiendo muchos medicamentos, las dietas cetogénicas son peligrosas porque, por ejemplo, medicamentos como los SGLT2, que es el Jardiance, por ejemplo, puede precipitar una cetoacidosis con los glicemias normales y el paciente sentirse muy mal. Entonces, ¿en quién la vamos a usar? En pacientes obesos. ¿En cuáles pacientes obesos? Que estamos empezando la enfermedad. En pacientes que no tengan complicaciones renales, en pacientes sin complicaciones cardiovasculares. En ellos recomendamos o la dieta cetogénica o los ayunos intermitentes, todo lo que nos pueda llevar a una pérdida calórica sin el uso de medicamentos indebidos es bien aceptada mientras el paciente tolere hacer ese tipo de cambios. Lo que pasa es que la dieta cetogénica, como se hizo anteriormente, que era la dieta de Atkins, era una dieta proteica solamente, precipitó mucho hipercolesterol y excesos de colesteroles en muchas personas, y eso ocasionó enfermedades cardiovasculares, incrementó también el hígado graso y también tuvimos problemas con cálculos en la vesícula precipitado por ese tipo de dietas. Gracias. Por acá también tenemos otra pregunta de la señora Gloria Eugenia. Dice, ¿el colesterol en 270 es considerado muy alto? Es que el colesterol no se mira solo, el colesterol tiene una asociación con unas cosas que se llaman las lipoproteínas, que quiere decir los transportadores que llevan a la sangre, como los LDL o los HDL. Entonces, esas relaciones de los LDLs con los colesteroles totales es lo que le dicen a uno si son elevados o no. Como cifra única, parecería que fuera elevado. ¿Pero por qué está elevado? Si es por unos HDL muy altos, no tiene mayor problema, pero si son por los LDL, que es lo que siempre se le ha denominado como colesterol malo, no es otra cosa que una lipoproteína que lleva el colesterol hacia la sangre, ahí sí uno puede decir que hay problemas con su colesterol. Esa misma pregunta tiene otro espacio ahí, dice, ¿el remedio Zetia puede bajarlo? Zetia es uno de los medicamentos que se usan en caso de que las estatinas no sean toleradas. Las estatinas, que son los medicamentos que se utilizan para bloquear esa producción de colesterol, son los medicamentos principales, los indicados. El Zetia es un medicamento que bloquea a nivel gastrointestinal una lipasa y es lo que permite que ese colesterol se pueda bajar. No es muy potente en esa acción de bajar colesteroles, pero es una alternativa. Ok, por aquí tenemos otra pregunta. Una paciente recién diagnosticada diabética le han mandado Nocar y Disgracil. ¿Qué efectos secundarios puede tener estos medicamentos? El Nocar es el mismo medicamento que les hablé ahí de absorción gastrointestinal que les había contado que existía antes. Hoy en día todavía lo usan para perder peso y lo usan asociado con el Disgracil para que las personas pues, puedan perder peso. Puede servir esa asociación, el Nocar con el Disgracil. Lo que pasa es que hay muchas manifestaciones gastrointestinales usando los dos, porque el uno bloquea la absorción de grasa a través de una lipasa y el otro produce disminución de la absorción de carbohidratos. Entonces, eso es mortal para el sistema digestivo. Las personas o van a tener diarrea o van a tener muchos gases asociando estas dos cosas. Bueno, doctor, por ahora podemos retomar, de pronto decirles a todas las personas que se conectan con nosotros esas recomendaciones de esos cuidados, el tema de la alimentación, de los ejercicios, que es importante prevenirlo también. Pregunta. Por acá. Mi esposo está tomando Trayenta de 5 miligramos. Me imagino que ¿quieres saber ese efecto secundario? Sí. ¿Qué efectos secundarios puede tener la Trayenta parecidos a los otros? No, Trayenta es un medicamento supremamente débil solo. Si no está tomando Trayenta dúo, o sea, asociado con metformina, como 5 miligramos, eso no hace mayor cosa. Eso es un hipoglicemiante muy supremamente débil.
O sea, como efecto colateral prácticamente cero. Él se excreta por bilis, no se excreta por riñón. Es un medicamento que se usa como coadyuvante del manejo de la diabetes, pero no como medicamento único, pues es poco probable que uno lo use. Entonces puede ser porque su nivel de diabetes o su Sí, condición de prediabético todavía no es muy aguda. sí, lo que pasa es que es muy raro que alguien lo use como monoterapia de 5 miligramos. Es bastante, es como decir sin querer queriendo. Pero sí, si alguien se lo dio, pues Y la es más última que para que se pregunta, sienta protegido. claro, y la última pregunta, doctor, me quedé muy preocupada con el tema del hígado graso. ¿Cuáles son los índices que deben medirse en sangre para saber si un hígado, en qué nivel de estar como Se hígado? hace, o sea, los exámenes que hacemos normalmente son las transaminasas. Uno, dos, se mira las plaquetas. Se hace un cálculo matemático de una fórmula que ya hay para eso, dependiendo de la edad de las personas, y se establece el riesgo de ese hígado graso que se tenga. Luego se hace una ecografía bien hecha, se mira qué grado se tiene y dependiendo si al hacer la fórmula, si se observa que hay un riesgo alto de tener un hígado graso avanzado, entonces se le hace el fibroscan para mirar si hay o no fibrosis del hígado. Ay, Son pasos que se van haciendo. la última Bueno, hora sí, doctor. Dígame, una persona que está con peso muy para su estatura, o sea, que no tiene sobrepeso, ¿puede tener hígado graso o normalmente el hígado graso está directamente relacionado con el sobrepeso? El hígado graso no alcohólico es una asociación con muchas cosas, no solamente con peso ni con diabetes. Se puede asociar con medicamentos, se puede asociar con hepatitis previamente que el paciente haya tenido. Se ha tenido una hepatitis C, se ha tenido una hepatitis B, por enfermedades autoinmunes. O sea, hay mucha, la gama es amplia, pero el principal es la asociación de obesidad, diabetes y hígado graso. muchísimas Ok, gracias. Doctor, por gracias. acá tenemos otra pregunta. ¿Qué programa de ejercicio recomienda para una persona diabética? Lo que dije desde el comienzo, dígame qué edad tiene, dígame si es hombre, si es mujer, dígame hace cuánto tiene la enfermedad y esas son las cosas que medimos para decir qué tipo de ejercicio tiene que hacer. ¿Usted ha sido o no ha tenido deportes, ha hecho deportes previamente? ¿Qué condición cardiovascular? ¿Qué condición articular? ¿Qué hacemos para comenzar? Hay tres cosas que podemos comenzar. Si las personas no tienen mucho problema articular, entonces pueden hacer caminatas. Si la persona tiene algo de problema articular, puede hacer un poco de bicicleta o puede hacer elíptica. Esas tres ya nos da lo que es la parte aeróbica como un buen manejo. Los tiempos, pedimos el favor que empiecen con 10, 15 minutos al día, moderados, sin hacer grandes esfuerzos y vayan aumentando de a 5 minutos semanales hasta llegar a un tiempo de media hora, más o menos 40 minutos al día, asociando con un poco de resistencia, que son las pesas o estos elásticos que hay hoy en día de colores que pueden servirle también para hacer ese tipo de ejercicios. Siempre hacemos una evaluación cardiovascular en personas con una diabetes, sobre todo cuando son personas mayores, para descartar que no tengan una enfermedad cardiovascular silenciosa o no tengan un problema renal, que son un poco contraindicados para este tipo de ejercicios fuertes. Muchas gracias. Por aquí, Ani Zamorano pregunta, ¿qué tan cierto es que la metformina fue descontinuada en Estados Unidos? Y si es así, ¿cuál fue el motivo? No conozco que la hayan descontinuado. Lo que pasa es que la metformina hubo algunos estudios que se hablaron de que podían estar teniendo algunos efectos colaterales, pero la verdad es esta. La metformina primero fue estudiada más en Europa, mucho antes que en Estados Unidos. Cuando se quitaron las biguanidas de los Estados Unidos hace algunos años, se arrepintieron porque ellos les tocó volver a tomar la metformina desde los años 90, que se volvió después de un estudio muy grande que se hizo en Europa, y hoy en día
es un medicamento que no solamente se usa para los problemas de diabetes, también se usan para el síndrome de ovario poliquístico, tienen algunos efectos sobre cáncer de colon, de prevención de cáncer de colon en algunas personas. O sea que hay algunos estudios por ahí también en Alzheimer, sobre todo para prevención de Alzheimer. La metformina sigue siendo la reina de los medicamentos en diabetes en el sentido de que son las que más años han estado, 2, las que no han tenido efectos colaterales importantes y 3, pues las más baratas, definitivamente, y las que están es el comodín porque se pueden meter con cualquiera de las medicamentos que hoy en día se utilizan, excepto pues en diabetes tipo 1 que no se utilizan porque necesitan de tener el paciente insulina dentro de su cuerpo para poderla utilizar. Gracias, doctor. Retomando un poco el tema de los ejercicios, por aquí doña Elizabeth nos dice, mi hijo tiene 11 años, en agosto de 2020 fue diagnosticado con diabetes tipo 1. ¿Qué ejercicios debería de hacer? La verdad, un niño de 11 años bien controlado, hoy en día los niños les ponen bombas, algunos de ellos, unas bombas de insulina son unos aparatos que van imitando el páncreas de las personas y van generando una secreción de insulina adecuada. Pueden hacer cualquier tipo de ejercicio, cualquiera, pueden ser deportistas de alto rendimiento si quieren, siempre y cuando tengan una regulación con su endocrinólogo de cuánta cantidad de insulina usar mientras están haciendo una actividad física, que es una actividad física que deben de hacerla más o menos en los mismos tiempos. Pero el comportamiento de un niño con 11 años puede ser igual que el de otro niño perfectamente hoy en día con el manejo de, como se hace hoy en día para el manejo de la diabetes. Lo importante es encontrar a un buen endocrinólogo que le ayude para que puedas darle una bomba de insulina, si es el caso, que la va a usar, para que pueda tener un mejor control de glicemia. Bueno, doctor Edgar, médico internista, endocrinólogo, muchísimas gracias por resolver todas las dudas que hemos tenido en esta conferencia. Gracias por acompañarnos. También gracias, por supuesto, a la Clínica Inbanaco por hacer parte de todo este proceso que tenemos aquí para que ustedes resuelvan todas estas dudas de temas tan importantes y tan relevantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy claro, Me encanta. maravilloso, claro, completo, y ha sido para nosotros una experiencia muy importante. Me encanta Nos que alegra, para eso estamos aquí, por eso tenemos nuestro programa Lunes de la Salud, para que todos conozcamos un poco más de estas enfermedades, de estos temas tan importantes. Muchas gracias y la invitación para todos ustedes es a que nos acompañen mañana a partir de las 4 de la tarde en nuestros martes de bienestar y desarrollo personal con el tema Liderazgo Integral, un nuevo enfoque para un cambio generacional. Doctor, nuevamente muchísimas gracias y una feliz. a ti, Lorena, gracias. Y buena semana para todos. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, doctor.